Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Matthias Desmet, profesor de psicología en la Universidad de Gante, para hablar, entre otras cosas, de su libro sobre la psicología del totalitarismo. Bueno, usted mismo ha sostenido que las sociedades occidentales muestran al menos ciertas tendencias que podrían asociarse con un totalitarismo emergente. Y creo que es importante analizar este concepto, entender qué significa realmente. Así que, sí, muchas gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por invitarme. He hablado con muchos expertos destacados que señalan que cuando tratamos de hablar de política internacional, en realidad hemos salido del terreno de la política y que necesitamos la psicología para comprender lo que está ocurriendo. Y supongo que ahí es donde entras tú, porque ahora resulta muy interesante analizar la psicología de las masas para entender la política. Sobre todo en la última década, que ha sido bastante asfixiante, por decirlo de alguna manera. Es decir, empezamos con el llamado Russiagate en 2016, que se prolongó durante años, con una narrativa sin pruebas, completamente absurda en muchos aspectos. Pero había que creerla, y existía una enorme intolerancia. Cualquier disidencia era básicamente desacreditada. Solo se aceptaba una perspectiva. Y luego pareció que todo eso fue sustituido por la pandemia de la COVID, donde todo el mundo tenía que aceptar la misma lógica, esencialmente defectuosa. De repente teníamos una vacuna maravillosa que nadie podía cuestionar. Sin embargo, no protegía y se desarrolló en solo unos pocos meses en lugar de una década. De nuevo, sin disidencia. Luego la COVID terminó y fue sustituida por la invasión rusa de Ucrania. Y otra vez vimos una conformidad total en torno a narrativas muy absurdas. Que fue una agresión sin provocación, que Rusia estaba restaurando la Unión Soviética, que la OTAN no tenía nada que ver con todo esto. Y otra vez, conformidad total. La disidencia tratada poco menos que como traición. Da la sensación de que la sociedad cayó en una especie de psicosis colectiva y las cosas no están mejorando. Tenemos, por supuesto, una guerra enorme en Oriente Medio, en Occidente un declive económico, una crisis de legitimidad de las élites políticas. Así que una vez más, vuelvo al mismo punto. El ambiente es bastante asfixiante. Es decir, todos tenemos que creer exactamente lo mismo, por absurdo que sea. No hay disenso. No se debaten los argumentos. Cualquiera que discrepe es básicamente difamado y destruido. Y vemos que la política tiende a meterse también en todos los ámbitos de la vida personal. Mi pregunta es la siguiente. Usted sostiene que el totalitarismo moderno no surge por la fuerza bruta, sino que es un proceso psicológico y social. A eso lo llama formación de masas. Me parecía un buen punto de partida si pudiera explicar qué es exactamente la formación de masas y cómo interpreta el totalitarismo desde un punto de vista psicológico. Sí, quizás sea un buen punto para empezar. Puedo explicarte mi teoría, si quieres. Verás, creo que fue hace unos 12 o 13 años cuando empecé a sentirme fascinado por el tema del totalitarismo, sobre todo porque antes me había interesado por la psicología de masas. En la universidad me di cuenta una y otra vez de lo ciegas que pueden llegar a ser personas muy inteligentes o muy formadas cuando se enfrentan a algo que no encaja con su ideología o con las narrativas en las que creen. Así que hice mi doctorado sobre los problemas de investigación, los problemas metodológicos en la investigación académica contemporánea. Y allí observé una y otra vez que cuando intentaba mostrar a mis colegas del mundo académico cómo ciertos métodos de investigación, muy utilizados, podían llevar a resultados válidos, me encontraba con mucha resistencia. Sabes, yo también soy estadístico de formación. Soy profesor de psicología clínica, pero también soy estadístico. Y cuando intenté mostrarles que ciertos métodos de investigación, en realidad, no pueden conducir a resultados válidos, me di cuenta de que muchos de mis colegas se enfadaban conmigo. Y empecé a sentirme fascinado por este fenómeno tan curioso.
que personas muy formadas, y probablemente las más formadas en particular, pueden volverse completamente ciegas ante ciertos hechos cuando esos hechos no confirman o entran en conflicto con la ideología en la que creen. Fue entonces cuando empecé a estudiar la psicología de masas, porque me di cuenta de que esa extraña ceguera de los expertos probablemente no se puede explicar solo desde la psicología individual. Cannot be explained on the basis of individual psychology alone. You need to understand how Hay que entender que una persona muy a menudo está atrapada por una determinada cultura, una subcultura, un grupo al que pertenece, o por una narrativa concreta que organiza la vida del grupo. Y fue entonces cuando empecé a interesarme por la psicología de masas. Luego, a comienzos de 2020, empezó la crisis del coronavirus. En ese momento yo ya era muy consciente, porque en cuanto empecé a estudiar la psicología de masas, me di cuenta de que un fenómeno, al que yo llamo formación de masas, es en realidad el responsable de la aparición de un tipo completamente nuevo de sistema estatal en el siglo XX, lo que hoy solemos llamar un estado totalitario. Desde el principio me interesaron especialmente dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre un estado totalitario y una dictadura clásica? Esa es la primera cuestión y es muy importante. La mayoría de la gente cree que la Unión Soviética y, digamos, la Alemania nazi, que son, creo, los dos ejemplos más importantes o al menos los más conocidos de estados totalitarios a comienzos del siglo XX, la mayoría de la gente cree que no existe la Unión Soviética y Alemania eran dictaduras clásicas, que eran dictaduras. Pero en realidad eso no es cierto en absoluto. Eran estados totalitarios. Fueron los primeros estados totalitarios de la historia. Y entonces quise entender, de verdad entender, cuál es la diferencia entre un estado totalitario y una dictadura clásica. Y la diferencia es enorme. En realidad son dos fenómenos completamente distintos a nivel psicológico. Y creo que es muy importante comprender, desde el punto de vista psicológico, en qué se diferencian. Porque ahora, al comienzo del siglo XXI, creo que no va a resaltar el surgimiento de un nuevo totalitarismo. Un nuevo totalitarismo, que no es ni fascista ni comunista, sino un totalitarismo tecnocrático. De esto ya nos advirtió Hannah Arendt, probablemente la autora y filósofa más importante sobre los estados totalitarios, allá por 1953. Ella dijo algo así como, el totalitarismo fascista en Alemania se derrumbó y probablemente pronto veremos el colapso del totalitarismo comunista. Pero muy pronto veremos surgir una nueva forma de totalitarismo. Un totalitarismo que ya no estará dirigido por cabecillas como Stalin o Hitler, sino por burócratas y tecnócratas grises. Así que la aparición de un Estado totalitario, en este caso creo que un Estado totalitario globalista y tecnocrático, siempre provoca que haya un grupo de personas que no quiere participar, que no cae en los procesos psicológicos del totalitarismo y que intenta hacer algo, que intenta resistirse a ese estado totalitario que está surgiendo. Y la historia nos ha mostrado que normalmente la resistencia elige la estrategia equivocada. Suelen comportarse como si estuvieran luchando contra una dictadura clásica. Y eso es un error fatal cuando te enfrentas a un estado totalitario. Por eso creo que es importante que entremos en el tema, que intentemos comprender qué ocurre dentro de un estado totalitario. Así que, en pocas palabras, voy a intentar explicar la diferencia. Una dictadura clásica a nivel psicológico es algo muy primitivo. Es sencilla. Hay un grupo de personas que la población percibe como poseedoras de un enorme potencial agresivo. Y la gente tiene tanto miedo de ese régimen dictatorial que acaba aceptando que sea él quien imponga de forma unilateral su contrato social sobre la población. En resumen, de manera un poco simplificada, eso es lo que ocurre en una dictadura clásica. Y eso significa, claro, que si la población consigue destruir el régimen dictatorial, o una parte de él,
hay muchas probabilidades de que la dictadura se derrumbe. Ahora bien, en comparación con eso, la aparición de un Estado totalitario es algo completamente distinto. The emergence of a totalitarian state is completely different. In a totalitarian state, En un Estado totalitario, lo primero que ocurre es la aparición de un tipo muy concreto de formación social, lo que yo llamo una formación de masas. Eso significa que en un Estado totalitario se puede observar cómo, al principio, una parte de la población, normalmente entre un 20 y un 30%, empieza a creer de forma fanática en una determinada ideología. Por ejemplo, las teorías raciales de Hitler o el materialismo histórico de Marx en la Unión Soviética. Así que, primero se forma una masa, es decir, surge un grupo de personas que cree de manera fanática en un relato concreto. Y luego, en un segundo paso, suelen aparecer algunos oradores con talento retórico que aprovechan esa masa, se colocan al frente de ella y la utilizan para hacerse con el control del sistema estatal. Y de esa manera surge un nuevo sistema estatal, que tiene un impacto mucho más asfixiante sobre la sociedad. Porque, como decía Hannah Arendt, dispone de una enorme policía secreta, que en realidad es esa parte de la población, entre un 20 y un 30%, que cree tan fanáticamente en la narrativa del Estado, que está dispuesta a denunciar a cualquiera que no la comparta, que no se ajuste a ella. Así que la aparición de esa masa es lo más importante que hay que entender, esa formación de masas. Si uno quiere comprender el autoritarismo, la formación de masas es un tipo de formación de grupo que tiene un efecto muy particular sobre los individuos. En una masa, cuando una persona está atrapada en una formación de masas, normalmente es completamente incapaz de tomar distancia crítica respecto a lo que el grupo cree. Suele estar dispuesta a sacrificarse de forma radical. Muy extraño. Está dispuesta a perderlo todo con tal de seguir la narrativa del Estado. Está dispuesta a sacrificar su salud, su riqueza, el futuro de sus hijos, todo, cuando el sistema estatal lo exige, cuando la ideología del Estado lo exige. Y la tercera característica, el tercer efecto de una formación de masas sobre la psicología individual, es que las personas atrapadas son tan intolerantes con las cualquier ni este texto que tú de forma default who thinks differently and who speaks differently in particular. So these three things. Así que estas tres cosas crean una atmósfera muy extraña cuando surge un Estado totalitario. La gente se vuelve completamente ciega, incapaz de ver los defectos y de tomar distancia crítica de lo que creen las masas. En segundo lugar, se vuelven radicalmente dispuestos a sacrificarse a sí mismos. Y en tercer lugar, se vuelven radicalmente intolerantes con cualquiera que piense de forma diferente, hasta el punto de que hay madres que denuncian a sus propios hijos al Estado. Hay una conversación mía en Internet con Shorafi Shtali, una mujer que vivió en Irán en 1978 y que se vio obligada a presenciar cómo una madre que había denunciado a su hijo al Estado le colocaba la soga al cuello cuando estaba en el cadalso. Y cuando él murió, ella estaba muy orgullosa de recibir una medalla por su heroísmo. Eso es lo que pasa en un Estado totalitario. Los hijos denuncian a sus padres ante el Estado. Los padres denuncian a sus hijos. Todo el mundo denuncia a todo el mundo por este fenómeno de formación de masas. Por eso creo que es tan importante entender lo que realmente ocurre ahí, lo que pasa a nivel psicológico. ¿Tenemos tiempo para hablar también de eso, Glenn? Sí, por favor. Sí, creo que eso es lo más importante. Verás, una formación de masas surge bajo condiciones específicas. Las formaciones de masas han existido desde que existe la humanidad. Las cruzadas fueron un ejemplo. Ha habido varios ejemplos en la historia de cómo surge una formación de masas. Pero ocurrió algo muy concreto a lo largo de los 2 últimos siglos. Y es que las formaciones de masas se hicieron cada vez más y más fuertes. Hasta hoy, no sé si alguien ha encontrado realmente una explicación, o al menos ha intentado encontrarla,
de por qué esas formaciones de masas se volvieron tan poderosas. Y la razón, creo yo, es que este fenómeno del aumento de la fuerza de las formaciones de masas estaba relacionado con otro fenómeno que surgió en la modernidad durante los últimos siglos, que cada vez más personas empezaron a sentirse solas. Cada vez más gente empezó a sentirse aislada de todo lo que les rodeaba, de los demás seres humanos, de la sociedad, de la naturaleza. La gente se atomizó. Nuestra sociedad se atomizó, como decía Hegel, se desmoronó y dejó a los individuos aislados y solitarios. Y justo antes de la crisis del coronavirus, en 2017, entre un 40 y un 70% de las personas declaraban sentirse completamente aisladas y solas. Eso lo mostraba una encuesta mundial de Gallup. Y entonces, en cuanto empiezas a entender que esa es la base del creciente poder de las formaciones de masas, puedes comprender muy fácilmente todo el mecanismo. Porque cuando la gente se siente sola, cuando se siente desconectada en ese estado de soledad, normalmente empieza a sufrir una falta de sentido en la vida. Podríamos entrar en ese tema, pero mejor no lo hagamos. No tenemos tiempo suficiente para explicarlo con detalle. Pero la soledad suele llevar a sentir que la vida no tiene propósito ni sentido. Y además, lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el tipo de trabajos que hace la gente. Hasta un 60% de las personas considera que su propio empleo es lo que llaman un trabajo sin sentido. Eso significa que creen que lo que hacen no tiene ningún propósito ni valor real, algo muy típico, por supuesto, de los sistemas burocráticos. Y cuando las personas llegan a ese punto, solas, desconectadas, luchando con una profunda falta de sentido y de propósito en la vida, ocurre algo muy concreto a nivel emocional. Suelen enfrentarse a un tipo muy específico de frustración, de agresividad y de ansiedad. Un tipo de frustración, agresividad y ansiedad al que yo le puse un nombre: frustración, agresividad y ansiedad flotantes. Eso significa un tipo de frustración, agresividad y ansiedad que la gente no puede vincular a una representación mental. Dicho de forma sencilla, las personas se sienten solas, frustradas, agresivas y ansiosas sin saber exactamente por qué se sienten así. Y ese es un estado muy doloroso. Es un estado muy desagradable para un ser humano. Porque sentimos perder por completo el control. Ese estado es más doloroso en el que una persona puede estar. Sentir ansiedad, por ejemplo, sin saber por qué la siente. Sentirse ansioso sin poder protegerse, sin poder resistir aquello que te provoca ansiedad. Ahora bien, cuando muchas personas en una sociedad están en ese estado, puede ocurrir algo muy concreto. Si alguien, en esas condiciones, de forma intencionada o no, difunde una narrativa a través de los medios de comunicación que señala un objeto de ansiedad, por ejemplo, el coronavirus, y una estrategia para enfrentarse a ese objeto, por ejemplo, los confinamientos, hay muchas probabilidades de que mucha gente adopte esa narrativa al mismo tiempo, que asocien toda su ansiedad con ese objeto de ansiedad que aparece en la historia y que estén dispuestos a participar en la estrategia para afrontarlo, por absurda que sea esa narrativa. Y eso es algo curioso. Cuando las personas se sienten lo bastante ansiosas y no son capaces de vincular su ansiedad a un objeto concreto, estarán dispuestas a asociarla con cualquier cosa, incluso sabiendo en el fondo que ese objeto de ansiedad en realidad no es tan peligroso. Eso es lo que ocurre constantemente a nivel individual cuando alguien desarrolla fobias o síntomas compulsivos. Saben, en algún rincón de su mente, que esa serpiente no vive en su país, o que esas arañas no son tan peligrosas. Pero querrán creer que es peligroso, porque así pueden controlar un poco su ansiedad simplemente evitando a la araña. Eso es lo que ocurre en una formación de masas. Pero en ese caso no pasa a nivel individual, sino a nivel colectivo. Es decir, muchas personas, al mismo tiempo, adoptan la misma narrativa y asocian su ansiedad con el mismo objeto. Y en primer lugar, eso les da la sensación de tener más control que antes, de poder manejar mejor su ansiedad.
Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, como tantas personas al mismo tiempo creen en Healet, vuelven a sentirse que estamos entre sí. De eso escapan de su soledad porque luchan en esta batalla colectiva heroica, esta guerra común contra el objeto de su ansiedad, el virus, los judíos, la aristocracia o la burguesía en la Unión Soviética. Ese es, por tanto, el primer paso de la formación de masas. Muchas personas al mismo tiempo asocian su ansiedad con un objeto concreto y luego todas aceptan ciegamente la estrategia para enfrentarse a ese objeto de ansiedad. Y por supuesto, el segundo paso es fundamental. Parece como si las personas lograran escapar de la condición más problemática del ser humano, la ansiedad y la sensación de aislamiento. Dije que parece como si escaparan de ello, porque en realidad están más solos que nunca. Y eso tiene que ver con una característica muy particular de la formación de masas. Una masa es un grupo que surge no porque las personas se conecten entre sí, no porque empiecen a quererse o a formar un grupo. No, una masa surge porque cada individuo por separado se conecta con un ideal colectivo, la lucha, el uso de la mascarilla o la vacunación. Todo eso funciona como una especie de ritual, con la función psicológica de hacer que uno sienta que pertenece a la masa. Es decir, una masa es un grupo que se forma porque cada individuo se conecta con un ideal colectivo. Con el tiempo, esa conexión entre el individuo y el ideal colectivo se vuelve mucho más fuerte que incluso el vínculo más intenso entre personas, por ejemplo, el de una madre con su hijo. Y por eso, después de un tiempo, hay madres que llegan a denunciar a sus propios hijos al Estado cuando sienten que no son lo bastante leales al ideal colectivo. Eso es lo dramático. Eso es lo que ocurre en la formación de masas. Y fue evidente que esto pasó durante la crisis del coronavirus. Aunque uno crea que el virus era, hasta cierto punto, peligroso, yo creo que lo era, la tasa de mortalidad fue muchísimo más baja de lo que se dijo al principio. Eso está claro. Y eso está fuera de toda duda. Pero incluso si uno cree que tenía cierto grado de peligrosidad, bueno, aún así no se puede ignorar que vimos un fenómeno muy extraño. De repente la gente empezó a estar dispuesta a denunciar a sus vecinos, al Estado, o incluso a sus propios hijos. Y de pronto, todo el mundo hablaba de solidaridad. Pero curiosamente aceptamos, o la mayoría aceptó, que las personas mayores, los ancianos, tuvieran que morir solos en un hospital o en una residencia, sin que sus hijos pudieran siquiera visitarlos. La gente aceptó también, por ejemplo, que si alguien tenía un accidente en la calle, ya no se le podía ayudar. Así que la verdad es un tipo de solidaridad muy extraño. Es una solidaridad con un ideal colectivo y una completa falta de solidaridad con el ser humano que tienes al lado. Eso es la formación de masas. Es la base de todo totalitarismo. Es extremadamente peligrosa. Y ahora se puede ver cómo después de la crisis del coronavirus tuvimos esa formación de masas durante la crisis. Y luego de repente en algún momento de 2021 fue sustituida así por la narrativa de Ucrania, lo cual es muy típico. Cuando se difunde una nueva narrativa que ofrece un nuevo objeto de ansiedad, quizá incluso más peligroso, el monstruo peligroso, Putin, entonces hay muchas probabilidades de que de repente este fenómeno complejo y dinámico de formación de masas elija un nuevo objeto, abandone el primero, elija otro y surja una nueva transformación. Lo cual, por supuesto, no significa... He escrito varios artículos sobre la guerra en Ucrania. No soy alguien que crea que Putin es un santo, en absoluto. Y tampoco creo que la forma en que Putin llegó al poder, o lo que hizo en Chechenia, o cualquier otra cosa, signifique que Putin sea un santo. Para nada. Lo que quiero decir es que estamos proyectando ciegamente todos nuestros problemas, nuestra ansiedad y todo lo demás en un objeto externo, en Putin. Y que ya no somos capaces de ver que hay muchos problemas de nuestro lado.
que la OTAN hizo muchas cosas que de hecho obligaron a Rusia a reaccionar más y así sucesivamente. Así que bueno, esa es mi pequeña introducción sobre la formación de masas y el totalitarismo. Es interesante, la verdad. Bueno, primero quiero hacer un comentario sobre el tema de la ira. Es algo que también he notado como académico, porque soy profesor de ciencia política especializado en estudios de seguridad. Y en ese campo, todas las teorías coinciden más o menos en que la razón por la que los estados entran en conflicto es lo que se llama anarquía internacional. Es decir, que todos los estados compiten por su seguridad. Así que hay un cierto consenso en la literatura. Si queremos paz, primero tenemos que reducir esa competencia por la seguridad. Hay que reconocer las preocupaciones de seguridad del adversario, como se hizo hacia el final de la Guerra Fría. Si reduces las amenazas mutuas, entonces puedes tener paz. Yo pensaba que seguía la receta habitual, pero me di cuenta de que en cuanto argumenté, por ejemplo, en esta guerra, de ni siquiera eran argumentos racionales. Era más bien, bueno, eso significa que estás repitiendo sus ideas. Ahora formas parte de ellos. Y no eran solo los rusos, también estaban los iraníes, los chinos. Quiero decir, la gente simplemente quiere que todos repitan los mismos eslóganes. Lo malvado que es Putin, los mulás, los comunistas chinos. Y sí, no había hechos. Los hechos se descartaban. Simplemente decían, bueno, eso es un argumento del Kremlin, o eres un defensor de los mulás, o un amigo de los pandas, ya sabes. Incluso tuve colegas que me sugerían, oye, deberías escribir algún libro sobre la historia imperial rusa, para que la gente vea que eres de los nuestros. Como cuando participabas en debates sobre la guerra en Oriente Medio, siempre tenías que condenar a Hamás. Siempre te preguntan, ¿condenas a Rusia? Siempre te empujan a una posición como si fueras un activista al servicio del Estado. No puedes ser analista y mantenerte al margen. Tienes que participar en la indignación moral. Si no lo haces, la condena se ha vuelto obligatoria. Lo ves en la gente común, y el año pasado tuve una experiencia bastante extraña, porque me di cuenta de que en mi país, cuando los rusos invadieron Ucrania por primera vez, teníamos un primer ministro que dijo, no podemos enviar armas, porque eso nos convierte en parte del conflicto, y nunca hemos hecho algo así. Y ahora, cada uno de los miembros del Parlamento está a favor de enviar armas. Ni uno solo defiende que deberíamos hablar con la otra parte. Así que pensé, bueno, me presentaré al Parlamento, pensé. Fue una locura total. Es decir, prácticamente todos los medios lo dijeron. Bueno, esto es prorruso, antiucraniano. Y había gente arrancando carteles políticos. Y cuando les pidieron que comentaran esos actos de vandalismo, llegaron a compararlo con liberar Noruega de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Toda esa autosuficiencia moral era abrumadora, esa sensación de superioridad moral, ya sabes, y todo ese comportamiento tan tribal. Decían que luchaban por la libertad, y básicamente mis argumentos de que, en lugar de enviar armas, deberíamos recuperar la vía diplomática, se tomaban como prueba de que estaba en manos de Putin, de que era, ya sabes, un agente fascista. Incluso hubo políticos que decían que había que investigar si el Kremlin me estaba financiando. Al final, hasta el ministro de Defensa salió a criticar a los medios por haber hablado conmigo. El ministro de Defensa, es decir, el poder del Estado, diciendo que, bueno, ni siquiera se preguntaban por qué. ¿Qué ha hecho? Eso es propaganda prorrusa. Ah, claro, culpó a la OTAN de la guerra. Así que da igual cuáles sean tus argumentos, tus hechos. Puedes citar opiniones de expertos, de políticos estadounidenses de primer nivel. No importa nada. O te ajustas al relato, o básicamente te destruyen. A mí eso no me parece una democracia, la verdad. Pero, ¿tú cómo ves que esto se relacione con las democracias?
Porque muchas veces, ya sabes, a la gente se le ha dicho básicamente que aquí no tenemos propaganda, que la propaganda es algo propio de los estados autoritarios. Pero claro, cuando te fijas en eso que llamamos la atomización del individuo, en la persona que se queda completamente sola, no sé si la gente se da cuenta de lo poderoso que es eso. Porque tanto si hablamos de sociología, de ciencia política o de psicología, el punto clave suele ser esa dualidad del ser humano, que somos individuos racionales, como decía la ilustración. Pero al mismo tiempo, la otra cara de dos de también animales sociales. Nos organizamos en grupos por seguridad y por sentido de pertenencia, como llevamos haciendo miles de años. Pero el individuo, claro, tiene que adaptarse al grupo. Así que, por un lado tenemos al individuo racional, pero también existe casi un tercer instinto, ese impulso de adaptarnos al grupo. Entonces, esto se manipula, o cómo se canaliza, porque por un lado nos volvemos más atomizados, más... Y de nuevo, esto es un rasgo de la modernidad. Como decías antes, la modernidad suele definirse por esas dos variables, la racionalidad y el individualismo. Pero si no somos solo individuos y tampoco somos solo racionales, ¿qué implica eso para el modo en que la sociedad se ve afectada? Sí, bueno, para empezar con la pregunta, ¿seguimos viviendo en una democracia? Yo diría que no, realmente no lo creo. Mucha gente piensa que una democracia es un sistema en el que una mayoría elegida gobierna el país. Pero eso no es cierto, por supuesto. Como dijo Tocqueville en el siglo XIX, la democracia es un sistema en el que una mayoría elegida gobierna el país, respetando los derechos fundamentales de las minorías. Y eso, claro, es lo que falta en un sistema totalitario. En un sistema totalitario también gobierna una mayoría, pero no tiene ningún respeto por los derechos fundamentales de las minorías. Y eso fue claramente lo que ocurrió durante la crisis del coronavirus. Está muy claro que los derechos de las minorías fueron gravemente vulnerados. Así que creo al menos que corremos el riesgo de acabar en un sistema completamente antidemocrático. Eso es lo primero que hay que decir. Y como mencionabas, en realidad está muy relacionado con una cuestión más fundamental. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Es el ser humano un ser racional? Desde la modernidad, desde la llamada revolución científica del siglo XVII, empezamos a creer, o al menos la visión dominante sobre el ser humano y el mundo, era que el ser humano es un ser racional. Es capaz de pensar de forma racional y de tomar decisiones basadas en argumentos racionales. Bien, se puede ver claramente cuándo surgió la primera democracia moderna, en 1778-79, en América, con la Revolución Americana. Si lees los textos de los padres fundadores como Thomas Jefferson, se ve claramente que partían de la idea de que los ciudadanos, los seres humanos que formaban parte de los estados, serían capaces de pensar racionalmente y de elegir a un buen candidato de manera democrática. Ese fue el punto de partida. Y ya sabes, después de 5 o 10 años, los padres fundadores de la democracia moderna ya sabían que habían cometido un error fatal y que habían estado creyendo en ilusiones, por todo tipo de razones. Podríamos abordar eso desde muchos ángulos. Por ejemplo, el hecho de que Thomas Jefferson partía de la idea de que una democracia solo puede funcionar como tal cuando la mayoría de las personas son pequeños propietarios de tierras, que llevan una vida autosuficiente y pueden mantenerse por sí mismos en su propio terreno. Eso era lo que él creía, y tenía muy buenas razones para pensarlo. Decía que solo cuando una persona es capaz de ver todos los hechos, toda la realidad que afecta a su propia vida, solo entonces puede elegir a un candidato y evaluar con su propia razón, con su propio pensamiento racional, si ese político que ha elegido es un buen o un mal candidato. Así que Thomas Jefferson partía de esa idea. La mayoría de la gente debe ser pequeños propietarios que puedan vivir de forma autosuficiente.
very soon. Así que claro, muy pronto se vio que a medida que el mundo se industrializaba cada vez más, esa vida local era una ilusión. Cada vez más personas empezaron a depender de industrias que no veían, que no podían observar por sí mismas. Eso significaba que muy pronto la democracia moderna necesitó una nueva institución, los medios de comunicación y la prensa. Ellos eran quienes hacían visibles todos esos hechos invisibles para la gente, quienes contaban a las personas lo que ocurría en el mundo y que les afectaba directamente. Y en el siguiente paso, apenas 10 años después, ya se dieron cuenta de que era casi imposible construir un sistema de medios verdaderamente objetivo. Por muchas razones, era imposible. Por ejemplo, se dieron cuenta de que era imposible tener suficientes testigos presenciales que pudieran describir cada hecho importante y permitir a los periodistas informar de forma objetiva. Y aun cuando había testigos, todos se contradecían entre sí. Así que, después de 10 años, comprendieron que una prensa objetiva era una ilusión. También vieron que la gente no quería pagar por un buen periodismo. No querían pagar por ello. Y en esos 10 años, el periodismo era de actores industriales y financieros que quieren financiar, porque se orientan para manipular a la población. That they could manipulate the population in this way. So in a very short span of time, journalism became Así que, necessary en muy poco tiempo, el periodismo se volvió necesario y al mismo tiempo se acercó mucho a la propaganda. Ese es el punto. Y lo que observaron fue que los primeros propagandistas fueron probablemente los marxistas. A partir de 1850 se inventó el telégrafo y también la fotografía moderna, y por primera vez en la historia surgió un tipo de sistema de propaganda mucho más sofisticado que todo lo que había existido antes. Así que, probablemente Gliscoer fue la primera fuertemente marcada por propaganda. Crimean War was the first heavily propagandized war. 1853, we are talking about the Crimean War of 1853. Estamos hablando de la Guerra de Crimea, en el siglo XIX, que fue, por cierto, ideológicamente hablando, exactamente igual que la guerra en Ucrania que tenemos ahora. Pero la primera guerra con una gran carga propagandística fue la de Crimea. Después, en la segunda mitad del siglo XIX, surgió el marxismo, y el marxismo, probablemente por primera vez, desarrolló un sistema de propaganda muy coherente y muy amplio. Y cuando llegó la Primera Guerra Mundial, la propaganda ya estaba completamente desarrollada. Y lo interesante es que partía justo de la idea contraria a la que sostenía la visión dominante o la cosmovisión de la modernidad. La visión dominante del ser humano en el mundo decía que el ser humano es un ser racional. Pues bien, la propaganda partía exactamente de la posición contraria. El ser humano es ante todo un ser emocional. Y cuando controlas las emociones de una persona, puedes hacer con ella prácticamente lo que quieras. Cuando difundes narrativas que son completamente irracionales, pero las repites una y otra vez, la gente acaba creyéndoselas. Eso era en realidad la propaganda, el regreso de algo que se había reprimido al inicio de la modernidad, es decir, la idea de que el ser humano no es un ser racional, sino emocional. Claro que el ser humano es capaz de pensar de forma racional, pero eso exige antes que nada tener cierto control sobre sus emociones, y sin ese control se vuelve completamente irracional. Así que, cuando me preguntas si vivimos en una democracia, when you're asking me, like, are we living in a democracy? No, I don't think so, because we are living in a society. No lo creo, porque vivimos en una sociedad en la que el principio fundamental, el más importante, es la propaganda. Eso significa que vivimos en una sociedad donde la gente no es capaz de elegir a un candidato democrático de una forma más o menos lúcida o racional. En el fondo creo que vivimos en lo que personas como Marcuse llamaban un guante de terciopelo. Un sistema totalitario. Hasta ahora sigue siendo un guante de terciopelo, pero podría muy pronto quitarse ese guante y volverse muy agresivo, incluso real terror. Take off its velvet gloves and become very aggressive and use terror. Yeah, well,
Bueno, lo que has mencionado sobre la repetición es bastante importante, porque así es como se forman las narrativas. Es decir, está en la naturaleza humana confundir lo familiar con lo real. Si escuchas algo una y otra vez, acaba pareciendo más real. Pero también es interesante que gran parte de la literatura original sobre propaganda, ya sea de personas como Edward Bernays o Walter Lippmann, reconocía que las democracias liberales dependen más de la propaganda que otros sistemas. Y eso es simplemente porque, si la soberanía se transfiere al pueblo, lo que la gente cree se vuelve más importante. Pero de algún modo, hemos hecho propaganda del propio concepto de propaganda, porque ahora se asume que es algo que hacen los demás, los autoritarios. Y eso, la verdad, me resulta bastante fascinante. Pero también se ve que la propaganda se utilizó más cuando se ampliaron los derechos de voto, porque entonces había más necesidad de, digamos, gestionar a las masas. Y además, cuando las sociedades se industrializaron y se volvieron más complejas, cuanto más complejo es el mundo, menos realista es pensar que la gente pueda entender todo lo que está ocurriendo. Ya sabes, desde la agricultura en Brasil hasta la política de las grandes potencias en Rusia. Así que se simplifica todo en heurísticas y estereotipos muy básicos. Y eso se convierte en una forma eficaz de gestión. Y creo que sí. Entonces ya no hace falta recurrir a la fuerza bruta, como decías, a una dictadura, porque esto es precisamente lo que señalaba Walter Lippmann, que trabajó en propaganda para el gobierno estadounidense durante la Primera Guerra Mundial. Él señalaba que las personas, los seres humanos, tienen una comprensión básica del mundo. Si cuestionas esas suposiciones fundamentales que tienen, no hace falta manipularlos. Sienten un gran malestar cuando se pone en duda su forma de ver el mundo, y en esencia lo rechazan. Da igual cuál sea la información. Así que, en realidad, la propaganda no consiste en decirle a la gente en qué debe creer, ni en apelar a su racionalidad. Lo único que tienes que hacer es, digamos, reforzar esas ideas básicas sobre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Por eso en cada guerra, ya sabes, nosotros, que somos una democracia liberal, luchamos contra la Rusia imperial, luchamos contra los extremistas musulmanes, contra los terroristas. Si consigues que la gente acepte la idea de que esto va de buenos y malos, toda la realidad, de alguna forma, desaparece. Bueno, por eso creo que la psicología es un aspecto importante, porque fue Sigmund Freud quien introdujo este concepto de la psicología de grupo. Que sí, somos individuos amables y racionales, pero existe la psicología de grupo. Somos animales sociales, nos adaptamos al grupo, y eso puede llegar a dominar al individuo racional. Y como sabes, su sobrino Edward Bernays tomó ese material y lo convirtió en la base de toda la literatura sobre la propaganda. Es decir, cómo se manipula la psicología de grupo. En otras palabras, cómo se apela al aspecto no racional de la naturaleza humana para imponerse sobre el individuo racional. Y aquí estamos otra vez. Pero tenía curiosidad porque mencionaste a los fascistas y a los comunistas, que tenían esa versión del siglo XX de la propaganda. Ahora, en cambio, nos movemos hacia un pensamiento tecnocrático, hacia unas élites tecnocráticas que describiste como grises y aburridas. No puedo evitar pensar que esa es a veces la descripción perfecta de la Unión Europea. Pero ¿qué es lo que hace que los tecnócratas sean, digamos, un vehículo o un impulsor clave de este tipo de totalitarismo? ¿Qué hay en ellos que los hace así? Esa es una buena pregunta, sí, una muy buena pregunta. Siempre me he preguntado cómo pudo Hannah Arendt saber, allá por 1953, que el siguiente gran sistema totalitario sería uno tecnocrático, dirigido por burócratas y tecnócratas grises. No estoy del todo seguro, pero creo que tiene que ver con el hecho de que, desde mediados del siglo XX, nuestra forma de ver el mundo se ha vuelto cada vez más racionalista, y nuestra sociedad cada vez más burocrática. El número de normas se ha disparado. Se puede ver cómo, si no me equivoco, ya no recuerdo bien las cifras,
A comienzos del siglo XIX, solo un 10% de la población tenía un trabajo administrativo o burocrático. Y ahora, creo que el conjunto de tareas y empleos de tipo burocrático llega al 70%. Quiero decir, el sistema burocrático, o nuestra sociedad en general, se ha vuelto cada vez más burocrática. Eso significa, claro, que selecciona a las personas que por naturaleza tienen talento para la burocracia o se sienten atraídas por ella. Las élites a nivel político, que por supuesto son solo una parte muy pequeña y probablemente casi insignificante de la élite dentro de nuestra sociedad globalista. Pero creo que el hecho de que nuestra sociedad se haya vuelto cada vez más burocrática también implica que los líderes públicos de este nuevo totalitarismo se vuelven a su vez más burocráticos y más tecnocráticos. Esa sería mi humilde opinión. No, pero es una muy buena pregunta sobre por qué. O sea, también lo pienso, ¿sabes? But it's a very good question. As to why. I also think, A partir del siglo XVII, la visión dominante del mundo se fue volviendo cada vez más materialista y racionalista. Así que empezamos a creer cada vez más que el ser humano es como una máquina biológica, y ese es uno de los grandes problemas. Por supuesto, si me preguntas, no es una máquina biológica. Pero en fin, empezamos a creerlo. Empezamos a considerar al ser humano como una máquina, y esa metáfora de la máquina fue ganando fuerza en la sociedad, hasta llegar hoy a ideologías como la de Yuval Noah Harari, la que él expone en sus superventas Homo Deus, donde básicamente dice, somos una máquina. He just says, of course, well, we are a machine, we have no soul, even no real consciousness. No tenemos alma, ni siquiera una conciencia real. Si abres el cráneo de un ser humano, lo único que encontrarás son cables eléctricos biológicos. Así que podemos optimizar esta maquinaria biológica del ser humano fusionándolo con todo tipo de dispositivos tecnológicos, como sensores, chips cerebrales, articulaciones artificiales y así sucesivamente. Esta visión del ser humano como una máquina, esta mirada mecanicista, se fue haciendo cada vez más y más fuerte. Y eso probablemente también explica por qué las ideologías que tienen un gran impacto en el ser humano se volvieron a su vez cada vez más mecanicistas. Por ejemplo, la ideología comunista era de naturaleza materialista. Las teorías raciales de Hitler también eran de naturaleza biológica, pero ahora nos encontramos con una población, o mejor dicho, con una sociedad que está mucho más atrapada en una visión del mundo claramente mecanicista. Y eso, por supuesto, significa que dentro de una sociedad así, donde cada vez más personas empiezan a ver al ser humano como una máquina, los tecnócratas, es decir, quienes representan una forma de conocimiento técnico y mecanicista, van a tener cada vez más influencia psicológica, creo yo. Así que pienso que lo que veremos, el nuevo totalitarismo, estará dirigido públicamente, como ya he dicho, por los líderes visibles de ese nuevo sistema totalitario. Probablemente estará encabezado por una combinación de burócratas y expertos técnicos. Y eso, en realidad, parece bastante lógico si partimos de los fundamentos de nuestra cultura. Tengo una última pregunta sobre los tecnócratas. Pero antes, estaba pensando en algo que mencionaste antes, la guerra de Crimea, en la década de 1850, y cómo se parece mucho a lo que estamos haciendo hoy. Y es interesante, porque en los años 50, algunos académicos británicos hicieron trabajos importantes sobre la guerra de Crimea, en el contexto de la rusofobia y la propaganda, y venían a decir que antes de la guerra de Crimea, los turcos se presentaban como, orientales bárbaros, básicamente. Eran los malos frente a los griegos cristianos, los que, ya sabes, los aterrorizaban. Así que, en fin, la imagen que se tenía de los turcos no era precisamente buena. Un poco como ya sabes, la gente reconocía que Ucrania era profundamente corrupta y todo eso. Pero esa era la visión de los turcos. Sin embargo, cuando llegó el momento de luchar contra los rusos en Crimea,
Claro, hubo que crear nuevos estereotipos e identidades básicas. Así que de repente, de la noche a la mañana, se presentó a los turcos como víctimas inocentes, como esa doncella en apuros. Y ese era su papel, el de la víctima. El ruso pasaba a ser el agresor malvado y bárbaro. Y luego, el Reino Unido y Francia se convertían en esos caballeros de brillante armadura, altruistas, dispuestos a ayudar a la pobre víctima y enfrentarse al mal. Así que, básicamente, toda la política de las grandes potencias, los intereses de seguridad en competencia, todo eso desapareció. Se redujo a unos estereotipos simples, casi ridículos, diría yo, en los que todo el pensamiento estratégico, toda posibilidad de compromiso o de entendimiento mutuo tenía que ceder ante una narrativa de la bondad luchando contra el mal. Y si alguien se atrevía a cuestionar esa visión, diciendo algo como, bueno, eso no tiene ningún sentido, es un poco absurdo. Entonces, claro, la respuesta era inmediata. ¿Estás con nosotros, con los buenos, o simpatizas con los malos? De ese modo se aseguraban una conformidad total con esa visión propagandística. Y no puedo evitar pensar que estamos haciendo exactamente lo mismo esta vez. No hay ninguna diferencia, literalmente. Perdón, sí. Adelante. Además, a nivel estratégico, como en la Guerra de Crimea de 1853, ¿no? Sí, de 1853 a 1856. Exacto, del 53 al 56. Pues bien, la Guerra de Crimea, o más bien la estrategia de los aliados en esa guerra, se inspiró en Lord Palmerston. Creo que entonces era el secretario de Asuntos Exteriores o algo así del Reino Unido. En fin, fue él quien primero comprendió de verdad que si se lograba aislar a Rusia del Mar Negro, Rusia dejaría de ser una superpotencia, claro, porque ya no tendría acceso a los mares del sur. Así que Palmerston construyó toda su doctrina estratégica sobre esa idea. Tenemos que aislar a Rusia del Mar Negro. Y por supuesto, eso es exactamente lo que hace la OTAN ahora, o lo que ha hecho durante los últimos 30 o 40 años, intentar aislar a Rusia del Mar Negro. Es muy inteligente a nivel estratégico, pero es suicida si lo miras desde otro punto de vista. Y eso, claro, como todo el mundo sabe, es que cuando haces esto, cuando intentas de verdad aislar a Rusia del Mar Negro, estamos realmente al borde de una guerra nuclear. Y lo extraño es que ese es precisamente el aspecto más peligroso de nuestra sociedad, que es suicida. Nuestra visión racionalista y mecanicista del mundo ha llevado a una escalada del impulso de muerte, y mucha gente, también en las altas esferas, ya no se preocupa. Están tan atrapados por una pulsión destructiva que dicen, quizás sea mejor disfrutar por última vez de todo nuestro potencial destructivo, sabiendo que eso podría llevar a la destrucción del planeta entero. Ese es el peligro, por supuesto. Ese es el riesgo que corremos. Y por eso tenemos que alzar la voz. No hablamos de eso en esta conversación, pero como mostré en mi libro y he comentado una y otra vez en distintos podcasts, solo hay una resistencia realmente eficaz contra el autoritarismo, y es el discurso sincero. Las personas que no caen en la formación de masas tienen que tomar esa decisión tan difícil, seguir hablando. Aunque quienes están dentro de esa formación no despierten, y probablemente no lo harán, el discurso sincero evita que lleguen a la última fase de toda formación de masas, esa en la que todos acaban convencidos de que es su deber ético destruir a quienes no siguen al grupo. Por eso tenemos que seguir hablando. Y también, especialmente, dirigirnos a quienes están al mando, a quienes tienen el poder. Esas personas están hipnotizadas por su propia propaganda. Es algo muy típico. Si lees a Hitler, Mi lucha, verás que con el tiempo quedó completamente hipnotizado por su propia propaganda. Y eso es algo que pasa una y otra vez. La gente que usa la propaganda, fíjate en Bernays, lo has mencionado, Bernays, Lippmann, mira a esa gente. Al principio eran muy conscientes de que estaban haciendo propaganda, pero después de un tiempo, si lees sus obras, tienes que llegar a la conclusión de que acabaron creyéndose sus propias mentiras. Y por eso,
Sobre todo cuando hablamos de la llamada élite, hay que alzar la voz. Hay que hablar de forma tranquila, serena, no porque estemos convencidos de que poseemos la verdad, sino porque creemos que es nuestro deber ético y nuestro derecho humano inalienable decir lo que sentimos que es lo correcto. Liebman señaló algo que me parece importante, que el beneficio, por así decirlo, de la propaganda está en presentar todo de forma simple, binaria, como una lucha entre el bien y el mal. Su fuerza está en que te permite movilizar a la gente para el conflicto, para la guerra. Y eso es lo peligroso. Por ejemplo, en su época, si se decía que era una lucha para hacer el mundo libre para la democracia o una guerra para acabar con todas las guerras, era fácil conseguir que la gente se sumara. Pero él también advirtió que lo peligroso de eso es que luego ya no puedes construir una paz viable. Porque una vez que convences al público de que estás luchando contra el mal absoluto, solo la destrucción total del enemigo puede traer la paz. No se puede pactar con el mal. Que el bien pacte con el mal solo, ya sabes, lo corrompe aún más. Y de nuevo, creo que es justo ahí donde estamos ahora. Por ejemplo, en el caso de Rusia, cada vez que digo, como tú has señalado, que esto es suicida, veo perfectamente hacia dónde va todo esto. Cuando los europeos, por ejemplo, dicen, tenemos que enviar más drones, tenemos que hacer ataques en profundidad dentro de Rusia, tenemos que destruir su economía, sé lo que viene después. Los rusos tendrán que responder. Tendrán que restablecer su capacidad de disuasión. Así que nos estamos acercando a una guerra directa, con una posibilidad real de intercambio nuclear. Es previsible hacia dónde conduce todo esto. Y se podría salir de esta situación, pero primero hay que reconocer que tenemos intereses contrapuestos. Hay que reconocer que ellos ven esto como una amenaza a su supervivencia. Pero ahora mismo eso es imposible, porque entonces estarías apaciguando al mal. Este es un argumento más o menos antiguo, que al final se reduce a una sola cosa. Bueno, entonces estás apoyando el mal, tienes que combatirlo. Básicamente, ese es el argumento. Pero sí, iba a decir que mi última pregunta a la que quería llegar era sobre los tecnócratas. Forman una especie de conciencia colectiva, ¿sabes? Y bueno, en la Ilustración teníamos toda esa idea de que había que centrarse en el método, que había que demostrar las cosas, que no se podía depender solo de la autoridad de los sumos sacerdotes. Pero lo contradictorio es que ahora parece que la ciencia se está convirtiendo en los nuevos sumos sacerdotes. Y lo vimos durante la pandemia de la COVID. Decían, confía en la ciencia, confía en la ciencia. Y por cierto, hacemos lo mismo con nuestras guerras. Confía en los expertos. Mira, este general dice esto o aquello. A menudo la clase de expertos está comprada, que es una forma de propaganda. Compras tus medios, compras tus ONG, tus centros de pensamiento, y así puedes producir el conocimiento que quieras. Pero a mí me parece muy extraño que hayamos pasado de entender la ciencia como un método de prueba, de análisis crítico, de pensamiento crítico sobre un tema, a simplemente decir, bueno, ya está resuelto. Tenemos a un experto, tenemos a estos sumos sacerdotes que ya nos han dicho que esta vacuna, aunque quizá no te proteja realmente, ahora va a salvar al mundo. Y lo mismo con estas guerras, no están provocadas, los expertos ya han hablado. ¿Crees que eso está en el fondo del problema o que refleja algunos de los fallos de la clase experta, por así decirlo? Sí, sin duda. Sin duda. Porque mira, creo que lo que señalas aquí es un problema que existe desde los inicios mismos de la ciencia. Siempre ha habido una brecha entre los científicos fundadores, los que inventaron la ciencia, y los que vinieron después. Eran personas completamente distintas, de verdad, personajes totalmente diferentes. Si miras, por ejemplo, a Pitágoras como uno de los inventores de la ciencia occidental, aunque se podría decir que es un poco arbitrario, se ve que era un tipo místico, un místico que buscaba comprender de una forma más profunda, usando todo tipo de filosofías sobre los números y las matemáticas.
all kinds of philosophies about numbers and mathematics. And then later on, you could see exactly the same, like the people. Y luego más adelante se puede ver exactamente lo mismo. Las personas que fueron los fundadores de la ciencia occidental allá por el siglo XVII, Galileo, Kepler, Copérnico y tantos otros. Todos ellos eran personas con una visión mística religiosa que intentaban comprender la naturaleza. Para ellos, la ciencia era una forma de filosofía. Querían entender el lenguaje de la naturaleza, pero no querían dominarla. Y lo mismo se puede ver otra vez más tarde, en el siglo XX, con todos esos físicos famosos, Heisenberg, Bohr, Einstein, o Maxwell, Newton y muchos más. Estado de inmeren por perfectibilidad de la naturaleza. By understanding the language of nature, and only in a second place, Y solo en segundo lugar, y muchas veces ni siquiera eso, querían usar su ciencia para cambiar la naturaleza. Pues bien, las personas que siguieron a esos científicos pioneros eran casi siempre justo del tipo contrario. No eran místicos, no eran religiosos, eran gente que simplemente esperaba que todas esas teorías científicas sirvieran para dominar la naturaleza. Y ahí se ve algo muy curioso. Como pasa con muchos expertos en las universidades, ni siquiera se parecen a los científicos originales. Einstein tuvo un artículo magnífico sobre el tema, un artículo maravilloso que titulaba Religión y Ciencia. En ese artículo, él decía que el verdadero científico, el auténtico, es idéntico a la persona verdaderamente religiosa, y aporta muchos argumentos para sostenerlo. Decía también que si elimináramos de la academia a todas las personas que no fueran verdaderos científicos, me temo, decía él, que la academia quedaría casi vacía. Es algo sobre lo que también escribieron Einstein y Heisenberg en un texto magnífico, donde exploran el concepto del alma, y donde Pauli le hace esa pregunta, ¿crees en un Dios personal? Es un texto maravilloso, y ahí mismo Heisenberg dice exactamente lo mismo. Comenta que el problema es que la noche anterior había dado una conferencia junto con Niels Bohr. En aquel momento estaba en Copenhague. He was in Copenhagen at the time. And he said, and the problem is that Y dijo, el problema es que, mientras Niels Bohr y yo estábamos principalmente interesados en cuestiones metafísicas, todos esos físicos que vinieron a vernos y que asistieron a la conferencia, en realidad no tenían ningún interés en la metafísica. Todos creían que solo les interesaba la aplicación práctica de nuestras nuevas teorías. Es un texto magnífico, porque en él se ve cómo las personas que hoy se llaman a sí mismas expertas lo hacen basándose en esa supuesta actitud científica, pero en realidad tienen una forma de pensar y una posición en la vida completamente distintas de las de quienes realmente hacen ciencia. Sí, es una gran contradicción. Bueno, quiero darte las gracias por dedicarme tu tiempo. Creo que este es un tema muy importante y me preocupa mucho cómo se usa el miedo y esa especie de superioridad moral para imponernos, en el fondo, una conformidad suicida. En este gobierno incluso hay políticos que han llegado a decir que el mayor recurso que tenemos es la confianza en el propio gobierno. Así que, si criticas los relatos oficiales, ahora eres un actor antiestatal que está socavando nuestro sistema democrático. Estamos en un momento muy extraño. Así que, sí te agradezco mucho que hayas ayudado a explicar, diría, la psicología que hay detrás, creo, del movimiento totalitario, que mucha gente empieza ya a percibir con bastante claridad. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo. Y bueno, perdón por haberme pasado un poco del tiempo. No, ningún problema, Glenn. He disfrutado mucho de nuestra conversación. No problem, Glenn. I really enjoyed our conversation. And thank you for having me. Gracias por invitarme y por ayudar. Junto con tanta gente, creo que de verdad tenemos que seguir intentando expresar nuestra opinión disidente. Pienso que está bien ser leal al gobierno hasta cierto punto, pero eso tiene que tener un límite. Tiene que haber un momento en el que la gente empiece a decir, espera un momento, quiero ser leal al Estado, pero solo si responde a estas preguntas. Y eso ahora mismo no está ocurriendo. Sí, bueno, también dejaré un enlace a tu libro en la descripción. Así que, gracias de nuevo.
Sí, y quizá también a mi página de Substack si quieres. Mi página de Substack. Puedo enviártela. Le pediré a mi asistente así que lo envíe.